respecto a la psicología jurídica, vamos a abordar un tema muy interesante que recurre a establecer las bases de aparición de la psicología jurídica tanto en América como en Europa, ¿no? Cabe indicar que la psicología jurídica en su contexto histórico, pues, ha recorrido un largo camino para que ésta sea reconocida como una disciplina consolidada y que básicamente en los elementos de esta presentación vamos a mostrar un poco el desarrollo que ha tenido esta disciplina en Europa y en América, donde efectivamente esto se generó a través del interés de filósofos y precursores de la psicología para que el mundo legal existente desde hace muchos siglos atrás perfile su relación con la psicología para el análisis del acto conductual que recurre al efecto de los procesos eh, penales o punitivos que se genera de la aplicación del derecho, ¿no? Por lo tanto, el reconocimiento de la psicología jurídica como disciplina independiente ha recurrido en un estatus diferenciado desde las otras áreas, como por ejemplo la medicina forense, y que básicamente para su estamento instituido frente al ejercicio de la justicia, haga establecer de dónde apareció, cuáles fueron sus efectos en la línea del tiempo y cómo se convirtió en una disciplina actualmente. Pues no, cabe indicar que entre Europa y América existe elementos de evolución diferenciada, donde Europa se desarrolló de una forma más temprana y continua, pero América en cambio experimentó un crecimiento tardío, pero explosivo, especialmente desde la segunda mitad del siglo XX. Pues no. Muy bien. Siendo así, vamos partiendo en los orígenes de esta disciplina en los siglos XVIII y XIX. Concerniente al siglo XVIII, podemos establecer que la configuración inicial de la psicología jurídica coincidió con el debate de la relevancia del conocimiento psicológico para la fundamentación legal. Es así que dentro de este contexto, Alemania fue la precursora de este ejercicio en Europa, donde en efecto se publica pues una obra establecida desde Erika Stockhausen, cuyo título fue sobre la necesidad de conocimiento psicológico para juzgar los delitos, ¿no? Bajo este contexto, seguidamente en esta línea de tiempo, en el año de 1808, Hofbauer, en cambio, publica La psicología en sus principales aplicaciones a la administración de justicia y en 1835 Friedrich edita el Manual Sistemático de la Psicología Judicial. En efecto, estos elementos de obras científicas nacen en el relevo de la importancia de poder haber establecido desde ya en la época mencionada la relación establecida entre la psicología y el derecho para que el delito en su juzgamiento sea analizado desde una perspectiva de base conductual y comportamental de quien la cometió. Es como establecer el ejercicio, qué es lo que le promovió a esa persona, contextualizarse en un acto de infracción a la ley que básicamente para que el juez pueda determinar un criterio punitivo o de castigo, cabe indicar que la importancia de establecer estas necesidades de ya en el siglo XVIII marcó la pauta de poder conectar la medida conductual con el ejercicio social del delito, pues, ¿no? Siendo así, en tales términos, durante este siglo podemos establecer los primeros casos judiciales relevantes. Por ejemplo, el caso de James Handel, que se dio en 1800, puede considerarse como la génesis o la germinación de la psicología jurídica cuando el ejercicio del acto de aquel presunción o intento de asesinato al rey Jorge III, de quien lo infringió, la verdad, se alegó en su defensa algo histórico en ese momento porque se le imputó su castigo en vista de que
se llegó a la conclusión de que esta persona tenía problemas mentales. Entonces marcó la pauta de un elemento decisivo de juzgamiento con base a un análisis psicológico. Luego proviene en el año de 1843 el caso de Daniel McNaughton, en donde se declaró no culpable por motivos de inimputabilidad tras intentar el asesinato del primer ministro británico en ese entonces. Tal es así el término de un hecho histórico que se estableció en esa época como un hito, en tanto y en cuanto 9 médicos testificaron que en efecto esta persona padecía de demencia. Por lo tanto, al ser un enfermo mental, no se le imputó la pena establecida por el intento de asesinato que se evidenció en ese momento. Por lo tanto, y desde este caso, se incorpora el establecimiento de una ley que se llamó, abajo el mismo apellido de este presunto asesino, McNaughton, en donde se instauró a los House of Lords, estableciéndose una defensa basada en la inimputabilidad de pena, donde obviamente desde un análisis psicológico, esta debió ser analizada y claramente probada para fijar la carga de la definición de la inimputabilidad. Es decir, en este efecto podemos establecer un principio de proporcionalidad que ya tuvo su base en los principios psicológicos, ¿no es verdad? Ligado a ello, podemos establecer que dentro de esta línea histórica que se estableció dentro de lo que respecta a la psicología jurídica, hubieron figuras pioneras en este sentido. El primero fue James McIntyre, que realizó en 1893 uno de los primeros experimentos sobre testimonio, considerándose uno de los trabajos iniciales en psicología jurídica, es decir, el elemento de análisis psicológico de los testimonios establecidos para determinar qué tan verosímil eran las declaraciones de los testigos frente a un caso o de un caso de juzgamiento, ¿no? Seguidamente tenemos a William Stern, que dirigido por Hermann Ebbinghaus, impulsó enormemente la investigación en psicología del testimonio y creó la primera revista de psicología del testimonio de la época, ¿no? Y dentro de la cual en el objeto del principio del siglo XIX hace que estas consignas de base psicológica se incorpore al proceso judicial en el término de poder determinar la verdad frente al comportamiento de la persona, su conducta frente al proceso judicial, que hizo que se releve el efecto de un análisis correlativo sobre el efecto de la creación de esta primera revista. Luego viene Hugo Mustenberg, considerado uno de los fundadores de la psicología jurídica, con su obra When the Witness Stand en 1908, o sea, el inicio de la testificación, donde defendió la aplicación de la psicología científica en los tribunales, siguiendo la línea, pues, de lo que marcó sus precedentes analíticos como lo fue Stern y Catter, ¿no? Bueno, hablando de las contribuciones dadas en la línea disciplinar de psicología jurídica, también podemos hacer mención de los psicólogos jurídicos o psicólogos, perdón, clínicos que intervinieron en la configuración de la relación entre psicología y derecho, ¿no? El primero fue Alfred Binet, donde recopiló investigaciones sobre psicología del testimonio y replicó los trabajos de Cattell y reclamó una ciencia denominada psicojurídico, ¿no? Es decir, que ya se estableció el, el anclaje o la unión entre psicología y derecho, donde pues sus aportaciones fueron muy bien aceptadas en Europa. Seguidamente tenemos a Sigmund Freud, un psicólogo que en 1906 explicó a los jueces de Viena las aportaciones de psicología a la ley, centrándose en la técnica de asociación de palabras como método de investigación para el mundo legal, es decir, la coherencia que debió contenerse
en la versión testificadora o procedero conductual del proceso determinado dentro del sistema de justicia a la participación de los actores que debió determinarse en dicho proceso. Entonces, él propuso que a través de la técnica de asociación de palabras podemos determinar si la persona está mintiendo o diciendo la verdad. Seguidamente tenemos a R. Luria, que en 1932 realizó un estudio para determinar si podía diferenciar objetivamente la culpabilidad de la inocencia en personas acusadas del delito, que básicamente tuvieron sus bases frente a los dos psicólogos anteriores mencionados, donde se configuró realmente ya una materialidad en el efecto de establecer definitivamente los aportes de la psicología a la ley para poder determinar hasta qué punto las declaraciones o evidencias dialógicas o discursivas de la misma respondían a la verdad, ¿no? Bueno, hablando de las diferencias históricas entre Europa y América, podemos decir que en los años 1900 a 1950, en tanto que Europa desarrolló temprano y continuamente a la psicología jurídica, especialmente en Alemania, ¿no? Donde la psicología jurídica era la materia que arrancó con la psicología y el efecto del análisis del derecho, ¿no? Predominio de muchísimos autores alemanes en la época donde publicaron bastantes obras científicas, estamos hablando de miles de obras científicas durante el primer cuarto de siglo en ese sentido, ¿no? Y se centraron en en el enfoque de la psicología del testimonio y la credibilidad de testigos, tomando como base el estamento de las líneas históricas sobre este elemento, y que en esa época aparecieron figuras como Stern y Marx. En cambio, en América su desarrollo fue más tardío, con primeras comparecencias de psicólogos en los tribunales desde los años 20, aunque no fue hasta los 40, años 50, cuando el testimonio experto se volvió habitual. En el año de 1913, los psicólogos ya colaboraban dentro del sistema correccional, principalmente estableciéndose la existencia de incapacidad intelectual. En este sentido, la importancia que a la aplicación de la ley o al ejercicio del derecho, podemos mencionar que en este ¿no? América Latina tuvo, si bien es cierto, un inicio tardío, pero que en su determinado momento, a partir de los años 40 hacia adelante, pues la psicología se configuró como una forma sustancial para poder analizar los efectos de la aplicación de la acción judicial. En este caso, Argentina fue pionera en Latinoamérica con la primera publicación de un libro de criminología clínica y la primera revista especializada en lengua castellana. Según los registros históricos establecidos en la misma, se establece que tuvo sus primeras bases en 1806, y que inclusive se puede determinar probablemente que Argentina fue la pionera en los elementos de base de la psicología jurídica a nivel mundial, pero que obviamente este ejercicio se invisibilizó por cuanto se trataba de un país tercermundista que se lo mantiene hasta la actualidad, y que en esa época no era de relevancia histórica el establecer que este país fuera la pionera en este sentido, pues, y que básicamente se estableció en su defecto que a partir de los años 20 América desarrolló empieza el desarrollo de esta disciplina, ¿no? Bueno, en el caso argentino, pues, marca una diferencia sustancial en la línea histórica de la psicología, porque fue el pionero en Latinoamérica, ¿no? En 1873, Argentina crea la revista Criminal con su primera publicación periódica especializada. En 1889 se constituye la Sociedad de Antropología Jurídica, que representa la primera sociedad para el estudio científico del delincuente. Luego, en 1900, se crea la Clínica de Psiquiatría Forense, que más tarde dio lugar a la Clínica Psiquiátrica y Criminológica, y finalmente en 1906 puesta en marcha de la Oficina de Psicología y Antropometría, que posteriormente se convirtió en el Instituto de Criminología, considerado por algunos autores el primer gabinete específico creado en el mundo, ¿no? Como lo mencioné anteriormente, ¿no? En la línea histórica anterior se la invisibiliza por ser argentina,
pero básicamente este hecho histórico que marca la pauta realmente lo que respecta al término, rescata su pionera y Argentina se le reconoce pues que tuvo el primer gabinete específico de la materia en el tema. Bueno, en el periodo de la década de 1930, 1950, básicamente los criterios de investigación científica y análisis contextual de la psicología jurídica tuvo una involución, un descenso de las contribuciones psicológica y que básicamente mutó muchísimos principios ya estatuidos de la psicología jurídica, en donde se lo puede interpretar como un periodo de silencio, ¿no? Sin embargo, en 1954, en Estados Unidos, el Tribunal Supremo revoca una sentencia de 1896 basándose en hallazgos de las ciencias sociales, especialmente desde el criterio psicológico. En esa época fue muy criticado esta resolución, pero más sin embargo, al efecto de acceso a la justicia, pues se estableció que esta sentencia recababa definitivamente el elemento esencial de poder relacionar la psicología con la ley para poder determinar decisiones de tribunales en efecto de emisión de sentencia. En 1960, pues resurge la psicología jurídica y se consolida como tal en los Estados Unidos y Europa con incremento en su literatura investigativa en materia psicológica sobre temas legales. Y es así porque este resurgimiento conlleva a determinarse publicaciones claves que marcó pues la pauta de un inicio explosivo de esta disciplina frente al efecto del poderse atribuirse elementos de procedencia para el cumplimiento de la normativa y de su efecto para resoluciones judiciales, ¿no? Entonces, este resurgimiento marca la pauta de importantísimas publicaciones tales como American Jury de Calvin y Salem en 1966, Crime and Personality de Insane en 1964, Law and Psychology in Conflict de Marshall en 1966, Psychology and Law de Taub en 1969, Legal and Criminal Psychology de Touch en 1961 y Violence Made, an Inquiry into the Psychology of Violence en The Touch en 1969, disculpando el inglés, ¿no? Y sin embargo, estas obras marcaron un punto de inflexión de la disciplina, sistematizándose el campo teórico y contribuyendo a su expansión y reconocimiento académico ya de una forma asentada y visibilizada y significativa que marcó definitivamente la pauta de la necesidad primante de relacionar la psicología con la ley para que nazca la psicología jurídica. En la década de los 70, pues ya este elemento definitivamente se lo aceptó y empezó su expansión. Siendo así, en 1968 se funda la creación de la American Psychology Law Society por Edith Beckwith y Jay Siskind. Seguidamente, en 1973, se establece la primera revista en cuanto a criminología que se trate, denominado Issues in Criminology and Legal Psychology, psicología legal como tal. En 1977 se hace una publicación clave y se lanza The Law and Human Behavior, ¿no? Y esto conlleva a que estadísticamente hablando, a partir de la década de los 70, pues hay un crecimiento académico del 25% de formación académica en el nivel del posgrado, donde la psicología como tal se especializó en la oferta de psicología jurídica y se consolida este crecimiento significativo hasta el año de 1982. Bueno, si nos vamos al efecto de la psicología jurídica comparada, pues esta tiene su hito de inicio en 1973 mediante la conferencia de Lex Wallace, celebrada en los Estados Unidos, y que este primer congreso específico se centraba específicamente en el campo de la psicología y la justicia penal, estableciéndose una reunión entre psicólogos y juristas para unir y poder establecer análisis concienzudo sobre este elemento, ¿no?
En tal virtud, se estableció un debate de de juristas entre Bazelon versus Coran y Brown, donde se enfrentaron dialécticamente sobre el papel de los psicólogos penitenciarios, que para Bazelon, él cuestionaba las herramientas psicológicas utilizadas, mientras que Coran y Brown defendían la necesidad del tratamiento individual, que si bien es cierto, ambos establecieron en el análisis de la psicología con la ley, a diferencia de criterios, podemos determinar que, en definitiva, la psicología jurídica tomó ya fuerza desde el papel del debate y la confrontación, obviamente científica, donde, en buenos de los términos, en esta conferencia, básicamente resultó en un producto final sobre la publicación de dichos debates a través de una obra llamada Psychologies in the Criminal Justice System, que posteriormente influiría definitivamente en el desarrollo de la psicología comunitaria. Seguidamente podemos determinar que la psicología jurídica ya se consolida en los años 80 y 90, donde ya existe un reconocimiento oficial, publicaciones especializadas, se expande en Europa y se crea asociaciones, ¿no? Este reconocimiento oficial se establece en la división ya 41 de la APA, de la Association Psychology America, que entre los años 80 y 81 se estableció su expansión y esta se funda hacia la Asociación APLS en 1984. Esto conllevó a determinar las oportunidades dadas ya de hacer publicaciones especializadas y se crea la revista como Psychology, Crime and Law, Psicología, Crimen y Ley, en 1994, donde ya definitivamente esta revista se dedicaba a recibir temas específicos de la psicología jurídica. En Europa, esto en Europa, en cambio, se expande a través del Encuentro de Estocolmo de 1981, donde ahí en adelante se hace una serie de reuniones internacionales que sentaron ya definitivamente las bases de la psicología jurídica europea y a partir de la cual se crean asociaciones, fundando la European Association of Psychology and Law, IOP, en 1992 y de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica, APE, aquí en América, a nivel de Latinoamérica en 1993. Como podemos notar, tanto en América anglosajona, Europa y América Latina, en la década de los 80 y 90 definitivamente marcó la pauta ya de la expansión y del reconocimiento de esta ciencia, perdón, de esta disciplina, para que se incorpore al efecto de los procesos judiciales, ¿no? Hablando de nuestra América Latina, pues la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica se funda en 1993, constituyéndose en Buenos Aires, un justo homenaje por cuanto haber representado ser la pionera en América Latina y donde a través del tercer Encuentro Nacional de Psicología Forense y el primer curso internacional de Psicología Forense, se estatuye de forma ya definitiva como un elemento de efectos del derecho comparado para que los países se sumen a este principio de regularización de efectos eh, sistemáticos para poder determinar la aplicación de la psicología jurídica. El primer congreso se lo realizó en 1997, perdón, en 1995, celebrado en Chile, donde se trabajó 5 bloques temáticos: el tratamiento penitenciario, la victimología, la psicología forense, el desarrollo social y criminología, como también los asuntos de menores y familias. La expansión temática, ya esto depende de cómo ha ido evolucionando y que definitivamente se siguieron reuniendo y creció las áreas temáticas de 5 a 13 en el tercer congreso celebrado en Brasil en 1999, con especial énfasis en psicología aplicada a la justicia de infancia, juventud y derecho de familia. Y se consolida entre los años 2001 y 2003 hasta el cuarto congreso en Madrid con 300 congresistas de 11 países y 147 trabajos científicos. En 2013 se celebra el 10º aniversario con el quinto congreso en Chile. Bueno, definitivamente a través de la línea de tiempo que acabo de mencionar sobre el efecto de la psicología jurídica, podemos establecer que ya en el inicio del siglo XXI ya se establecen nuevas asociaciones como materia de expansión de la misma y que
Aquí ya se asienta la colaboración internacional para crear redes globales de investigación y práctica, la formación especializada, donde ya se establece desarrollo académico ya es muy específico dentro de esta naturaleza de la psicología jurídica, donde se puede establecer la criminalística, la criminología, la victimología, la psicología forense, la medicina forense, etcétera, etcétera, para poder establecer efectos de alcance íntegro e integral en la aplicación de la misma y que cuyo efecto las asociaciones multidisciplinares pues se convierte en una materialidad cuando se funda la International Association of Forensic Mental Health Service en el año 2001. El siglo XXI comenzó con la creación de esta asociación de servicios de salud mental forense en Vancouver, ¿no? Y que durante la celebración de esta primera conferencia anual esta asociación multidisciplinar pues afianzó el objetivo de mejorar los servicios forenses de salud mental, fomentar el diálogo internacional, impulsar la formación e investigación y promover el uso de la tecnología avanzada. En este sentido, pues, esta iniciativa estaba dirigido a distintos profesionales, médicos, psicólogos, psiquiatras, criminólogos, trabajadores sociales, abogados, educadores, entre otros, para que, en efecto, esta configuración de asociación logre crear o ha logrado crear, pues, en alcance a este propósito, a la revista International Journal Mental Health y celebrar conferencias anuales en diferentes ciudades del mundo. Es decir, que en esta época y en la actualidad estamos hablando de una globalización de la aplicación de la psicología jurídica. Y sí, aquí muestro una imagen, dígase, referencial de cómo ha evolucionado, pues históricamente, dígase así, lo que respecta a la psicología jurídica, siendo tal que en tal virtud, tanto Europa, que representa la línea azul, y América, la celeste, hace marcas, pautas que al inicio, primero Europa, pues tuvo una evolución superior y que básicamente hoy por hoy, en la actualidad, ya está en una equidad de aplicación a través de la globalización ya de la aplicación de la psicología jurídica, ¿no? Eso de mi parte, pues, ha sido todo en cuanto al término y el tema establecido, pues, esperando y aspirando, pues, que haya sido de su comprensión. Muchísimas gracias, muy amable.